Buenos días, buenas tardes, saludos a todos amigos, buenas noches también si están en alguna parte del mundo. Andrés Rodríguez de la Hora de los Emprendedores en Guayaquil, Ecuador, les envía un fraternal saludo. Gracias amigos por su sintonía, por su fidelidad, por creer en este proyecto, el cual ya tiene cerca de 5 años, ¿no? En la entrevista a personas que creen en sus proyectos, en sus ideas y que disruptivamente van a la práctica, a lo pragmático, ¿no? Que no se amilanan ante el intento y esa es la admiración que tenemos por los emprendedores. Tenemos una ventana abierta hacia ese público maravilloso que desea destacar, aquellos que quieren aprender de emprendimientos. En nuestro programa tenemos esa postura, ¿no? De permitir también a que el público converse, pregunte, de acuerdo al tema del emprendimiento. La noche de hoy, amigos, tenemos hoy 9 de mayo en nuestro programa de emprendedores a un invitado, un apasionado por la música. Ustedes se irán dando cuenta de lo que él en su eh, experiencia, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de conversar con él y ustedes van a sentir esa sensación, van a tener esa sensación y el paladar de él y que ustedes también de alguna manera pueden compartir y aprender de cómo una persona también que tiene un talento es capaz también de expandirlo, ¿no? Entonces, una forma también de emprendimiento es cuando tenemos, nacemos con potencial y nosotros podemos lograr y compartir y hacer de nuestro potencial una bendición para todos, ¿no? Una de ellas es la música. Así que pido un saludo virtual, un abrazo virtual a nuestro invitado, el señor James Noriega. James, un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? Les mostramos muy especial un abrazo por ustedes, los profesores, porque tienen la oportunidad de poder estar en el de cambiar ideas sobre lo que nos apasiona. Se supone que yo creo que Dios en su perfección tuvo que inventarse algo tan maravilloso como la música para poder despertar sensaciones y para poder ayudarnos a que la vida sea un poquito más dulce de lo que normalmente suele ser. Para muchos, un poquito menos complicada para lo que suele ser para muchos. La música debe de ser una bendición maravillosa. Nuestro Dios es la única forma y la única lógica que le encuentro para que realmente cale en lo más profundo de tanta, tanta gente a través de todas las generaciones. Gracias por la oportunidad, querido Andrés. Muchas gracias, James, por las palabras iniciales. Y nuestro público, pues, quienes nos escuchan, pues, ya irán viendo, ¿no? Todas aquellas experiencias, anécdotas que nuestro invitado en la noche de hoy nos va a compartir. Vamos a empezar primero, estimado James, con lo primero que se debe empezar, el origen, es decir, la motivación, ¿no? Eh, ¿Cuándo, en qué momento de la vida, ¿no? La música aparece en varios momentos de la vida, ¿no? Sobre todo cuando somos pequeños, cuando somos grandes, también va evolucionando. Pero ¿en qué momento específico usted se dio cuenta que el talento que usted, digamos, desplegó o sintió que ya nació con eso, usted lo fue acrecentando y puliendo, ¿no? Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, me remonto al año 1973, precisamente. Tenía 3 años. Mis padres son divorciados y mi madre se acababa de separar de mi papá. Éramos dos hermanos, mi hermana la mayor, 2 años más que yo. Eh, Nos separamos también como hermanos, pasamos cada uno a nuestros abuelos, eran también a su vez divorciados. Pero yo me quedé con mi mami. Mi mamá era una mujer que le gustaba mucho cantar, le gustaba mucho la música. Ya en el 73 sonaba muy fuerte los iracundos, sonaba muy fuerte lo dinámico, los terrícolas. Ya Camilo Sesto empezaba con sus primeras canciones, Algo de mí, Ayudad, y se escuchaba Julio Iglesias ya también que pegaba durísimo. Hay un detalle, yo realmente conocí muy poco a mi papá, lo vi a través de toda mi vida, él ya falleció, lo vi a través de toda mi vida unas 5 o 6 veces, mucho. Pero me dice mi mamá que él cantaba y cantaba muy bien, que y cantaba la música de Rafael. Entiendo que genéticamente
hay algo de pronto que se me pegó. Sin embargo, recuerdo que cuando yo tenía 3 años, eh, bueno, yo creo que tú eres más, más joven que yo, Andrés, pero en todo caso, en mi época, en el 73, habían unas radiolas, que eran unas cosas así como unos pozos de madera con cuatro patitas. Recuerdo que en la casa de donde vivíamos, unos días, había una radiola y yo me sentaba de 3 años a cantar canciones. Y me acuerdo que yo cantaba y todavía lo recuerdo, que me daba mucha tristeza cantar, imagínate, niño de 3 años. Me imagino que el sentimentalismo nació de allí. Solía ver a mi madre llorar cada vez que cantaba determinada canción. Y dentro de mi cabecita tenía idea de que de pronto respondía al sentimentalismo, a lo que sentía mi madre en esos tiempos, que no lo entendía bien, pero que se derivaban de emociones muy tristes. Ya luego con el tiempo siempre me gustó la música, siempre me gustaba la música romántica. Y recuerdo pues que desde los 3 4 5 6 años entonaba canciones. Mi esposa se mata de la risa cada vez que yo le decía, oye, esa canción, me dice, pero esa canción es viejísima. Le digo, mi amor, sí, pero esa canción yo la cantaba, pues era de los terrícolas. Y me ponía a llorar porque me imaginaba en mi cabecita de un niño de 5 años que la historia que estaba ocurriendo en la canción era parte de mi historia. Entonces, pero creo yo que, como digo, responde a sentimentalismo. Que desde ya nací de alguna manera sensible. Me imagino por el entorno, tú sabes, nosotros aspiramos las emociones de la gente con la que vivimos, más aún si es nuestra madre. Entonces, creo que de allí se inyectó el tema me empecé a identificar sí, con ese romanticismo, con ese sentimentalismo que me llevaba a estas letras con mucha profundidad, romanticismo. Ya luego en la escuela siempre canté, ya luego en el colegio se hizo más formal. En el colegio, pues imagínate, no había número, estas reuniones que existían, no había ninguna oportunidad que me perdiera para cantar. Entiendo que tengo que haber cantado bonito. Tengo cassettes solamente desde que tenía 12 años. Me escucho la voz, tanto entonado. Tengo un vibrato interesante. No llego a ciertas notas, pero me gusta de alguna manera. No tengo anteriormente a eso, pero entiendo que tengo que haber cantado algo decente, porque siempre me decían para cantar desde criatura. Y bueno, ya en el colegio sí hice algunos sucres en esa época, sí le saqué provecho. Recuerdo haber participado también en política estudiantil y siempre en campaña la gente me pedía que no les importaba lo que ofreciera, se parecía al Ecuador de ahora, que no importa lo que ofrecen, sino la imagen o la estética nada más. Y hice algunos logros ya a raíz de la música. En algún momento ya me ofrecieron, de hecho estuve trabajando en radio por muy corto tiempo. Canté en radio, yo me crecí con mis abuelos en Salinas desde los 8 años, que ya oficialmente mi mamá se separó ya de forma real de mi papá. Yo fui a vivir con mis abuelitos a Salinas, y en Salinas, pues bueno, ya hice toda mi vida. En Salinas, la península de Santa Elena de por sí es pequeña. Si conoces la península, me imagino. Sí, Entonces, de por sí es pequeña, todos nos conocíamos en esa época. Bueno, ahora crecí un poco más, pero en esa época todos nos conocíamos. Entonces, el nombre James Noriega, que de por sí también me acompaña un poquito porque no es tan común. Mi mamá me decía, mijo, me encanta haberte puesto ese nombre porque de verdad que me gusta. Entonces, sigo mal, pero la verdad es que sí, es un nombre que de alguna manera me ha ayudado a tener un pequeño brillo, que creo que con la bendición de mi Dios y la virtud de una voz apropiada, pues me dio la oportunidad de haber logrado ciertas cosas interesantes en la adolescencia. Ya bueno, ya después me enamoré, el dinero no alcanzaba, tenía que ser mayor, el ingreso obviamente para poder sacar adelante ciertas cosas, la universidad. Y sí me aparté porque la música en nuestro país, tú sabes, Andrés, hasta ahora incluso, aunque ahora de pronto, bueno, hay otros programas que te generan la oportunidad de brillar si tienes realmente un talento importante. Estos programas como que sirven de propulsión, ¿no? Y sale alguien que de pronto invierte en ti y chévere, tienes la oportunidad de cantar. O te dan dinero, te apoyan y te vas a otro país en donde existen estos programas y a su vez sigues subiendo, ¿verdad?
En ese tiempo no había nada. No sé si recuerdas, en ese tiempo Sí, sí, lo único que medio recuerdo era Chispazos, me acuerdo. Si ¿te acuerdas de Chispazos? Pero sí. pues llegué hasta Chispazos, imagínate. Chispazos, participé en el Festival de la Balada, en donde quedé en cuarto lugar, porque me olvidé un trocillo de la canción y repetí un par de estrofas. Canté el triste, recuerdo. Y pues bueno, Ah, de me José quedó el José, ¿no? sinsabor de, sí, me quedó el sinsabor de no haber ganado, porque creo que si hubiera ganado ese festival, si se presentaba, se abrían puertas importantes, interesantes, que pudieran haber cambiado completamente mi vida en la parte artística, ¿no? También hubo un interesado, un pariente muy cercano que trabajaba en Vistazo, recuerdo, que se acercó a mi mamá a decirle que él podía patrocinarme, darme la oportunidad y llevarme y conectarme. A lo cual mi mamá se negó. Eso sí, nunca se lo voy a perdonar a mi madre, que yo sé que está en el cielo ahorita, pero cada vez que hablaba, mi madre murió hace poco, yo conversaba sobre eso y me decía, no, mijo, es que si yo te lo hubiera dicho, de pronto no hubieras tenido el hogar que tienes, la esposa que tienes, los hijos que tienes, tú sabes, los artistas son distintos, no tienen una vida normal, no tienen una familia. Entonces, yo creo que Dios me llevó por el camino apropiado. Entonces, ya luego de eso, ya me preocupé de la vida normal, ya empecé a trabajar, empecé a estudiar, ya a los 25 años me casé, tuve mi primera hija, y la vida se transformó en lo cotidiano, ¿no? En lo cotidiano bastante, bastante común. Todo eso, sí, siempre canté, obviamente, nunca me olvidé de cantar. Siempre cantaba en mi casa, siempre me ponía a grabar. Tengo un montón de videos míos grabados de los 18, 19 años, 20 años. Y, pero ya ahí no le pude sacar provecho económico, porque no había tiempo, ¿no? Habían otras prioridades. Hasta la pandemia, ¿sabes? Que la pandemia abrió La pandemia, de ese hecho, perdón portal, digo yo, que te de la interrumpa, marca. James. La pandemia fue, digamos, una brecha que permitió, por ejemplo, a muchos terminar proyectos, otros comenzar ideas nuevas. Sobre todo porque la pandemia era un tiempo en el cual como no podías salir de casa, tenías que estar ahí. Entonces, creo que de alguna manera era como un despertar de conciencia en hacer cosas o como decir, bueno, a ver, comienza aquello que dejaste, ¿no? O sea, creo que por ahí va, ¿no? Definitivamente. Y sabes que a nivel general, la pandemia reorganizó la vida de muchas personas, reorganizó y replanteó incluso la idea de muchos matrimonios de seguir o no seguir, la idea de familias, de juntarse y partir de cero. La pandemia, sé que mucha gente perdió un pariente, creo que todos, de manera directa o indirecta, perdimos gente importante, gente que nunca debió de haberse ido, pero se fue. Pero sí marcó un punto de inflexión en la historia, creo que de la raza humana, tú sabes, nos tocó a nivel mundial. Y nosotros no fuimos esa excepción. Yo me quedé prácticamente sin trabajo, mi trabajo, mis clientes se eliminaron por completo, muchos incluso partieron a la eternidad. Yo de ganar 1.200 me desplomé a cero dólares porque obviamente no había el espectro en donde me movía ya. Pasamos a depender del sueldo de mi esposa y de alguna manera mi hija, que también trabajaba, pues pasó también a apoyarnos económicamente. Entonces, y en esas noches, lo has de recordar, Andrés, fueron tiempos terribles, ¿no? En esas noches interminables, en esas madrugadas 3 4 de la mañana que recién nos dormíamos más por cansancio que por ganas, nos pasábamos pensando qué hacer, cómo hacer. Y la primera idea que se nos vino con mi hija, porque justamente unas semanas antes de encerrarnos, salimos familia a cenar fuera y compramos una jarra de sangría que nos pareció carísima. Puedo decir por ética a dónde fuimos, pero una jarra de sangría nos pareció carísimo, desproporcionado, 30 dólares una jarra de sangría que nos sirvió para tan solo 4 copas. Rica la jarra de sangría, porque ya la sangría entra y entra delicioso. Y lo venimos y se nos vino una noche, a mi hija se le vino a la mente, papá, y si hacemos sangría, vendemos. Pero no sabíamos el cómo. Pusimos a investigar, a ver en redes, ya habían en ese tiempo 7 marcas de sangría en Guayaquil. Y empezamos a ver
recetas, empezamos a investigar por qué, de dónde venía, cómo se hacía, qué tenía, qué sé yo, detalles. Y es así como nace Arte Sangría. Sí, Arte Sangría, justamente la que tengo. Ojalá haya la oportunidad muy pronto de hacértela llegar, Andrés. Quiero que pruebes mi producto. Arte Nació sangría. Arte Sangría en una de esas noches. Arte Sangría, sí, esta es Arte Sangría vino tinto. Tengo dos presentaciones, Arte Sangría vino tinto y Arte Sangría vino blanco. Entonces hicimos, depuramos esta receta, pasó toda la barbaridad llamada pandemia, la pulimos y en el momento que pudimos salir, me abracé con toda la fe del caso y con todas mis fuerzas a este proyecto y ¡pum! Pegamos. Lo pusimos en redes. Para esto, durante el tiempo que estábamos prácticamente encerrados y después pues, nos abrían las puertas, salíamos y nos volvían a encerrar, no sé si lo recuerdes. En Sí, determinado sí. momento, un cumpleaños, pues para esto, bueno, yo toda mi vida soñé con tener un equipo de grabación, una tarjeta de sonido, un micrófono apropiado, equipos de audio, un ecualizador, un programa que me permita poder ecualizar, pero estaba muy, muy por encima de mis prioridades. Prioridad era mi esposa, mis hijos, mi casa, carro, y siempre lo posponía. Tú hablaste de eso justamente al empezar. Personas que dicen, después lo hago, no, ahorita no es el tiempo, después lo hago. Pero de pronto hay, Dios mueve angelitos y te abre una ventanita chiquita y te dice, hey, pero ¿cómo puedo hacerlo? Mira, ¡pac! Te pego el empujón. Mi hija, a mis espaldas, junto a mi esposa, empezaron a averiguar y me compraron justamente el equipo de grabación. Lo regalaron justamente el 7 de septiembre del 2021. Sí, Ok. justamente cuando murió Camilo VI. Sí, justamente la noche del 7 de septiembre que muere Camilo VI. Ese día yo cumplí años y ese día mi hija me sorprende con ese día. Yo sabía que ese era el inicio de algo, porque siempre, siempre, sobre todo ahora con la inteligencia artificial que me permite obtener las pistas originales de las canciones, no sé si te has dado cuenta de ese detalle, yo uso pistas originales, Sí. Ese detalle de la con lo cual a veces tengo inteligencia. problemas en mis canales, Ajá. con lo cual tengo a veces problemas, bueno, mi idea es monetizar a través de mis canales de redes, monetizar por la cantidad de reproducciones de mis videos, pero me topo con ese problema porque tengo que compartir los ingresos de monetización con obviamente los dueños de los derechos. Ujú. Pero en fin, hay margen de lo que se puede obtener, que se ha obtenido hasta aquí, gracias a Dios, un valor interesante de manera personal en el momento de en presentaciones. Es lo que tú comentabas, es el consumir ese sueño que lo tenías allí, lo tuviste siempre desde niño, desde adolescente, desde joven, y de pronto todo empieza a surgir, a ver la luz maravillosa de cristalizarse justamente cuando cumplo mis 50 años. Cumplo mis 50 años y ya tengo 54. Obtengo mi primer contrato con la persona y ganar dinero, lo que más me encanta. Para esto, en el tiempo en donde ya mi hija me regala el equipo de grabación, le pongo el logo de James Noriega Pasión por la Música, empiezo a comercializar mi bebida y empiezo también a darle ese giro musical junto a mi bebida. Y es cuando empiezan, obviamente, ya a cristalizarse los contratos, las oportunidades podría decirse, vender mi espectáculo, que, que, digamos, vio la luz un sueño que sigue desarrollándose. Tengo todavía mucha ilusión de presentarme en vivo, de que ya estoy trabajando justamente en ello. Hacerlo en un local cerrado, en vender justamente un espectáculo con bailarines, con luces. Lo estoy trabajando, está en mi mente. Creo que si llegué hasta aquí, siempre me lo piden en realidad, porque hasta ahora solamente doy espectáculos privados, pero mis amigos, las personas que me conocen, las que me han oído cantar, la gente que no me conoce pero que me escucha cantar y me sigue por redes, siempre me están pidiendo la oportunidad de poder hacer un espectáculo en donde podamos compartir todos y abrazar las canciones pues al unísono, de manera genuina.
Y Estimado James, así nació, así se consumió, se realmente sigue consumiendo James Noriega, pasión por la música, y bueno, esperamos seguir avanzando. Y sé que tú me abres más ventanitas, más oídos y más corazones a través de la hora de los emprendedores. bueno, realmente, estimado James, el testimonio, el haber escuchado esta historia, ¿no? Porque todos tenemos una historia detrás de lo que hacemos. O sea, nada es casual, nada es producto o sea, el haber cosechado todas estas bendiciones que se han producido antes, ¿no? Con muchas cosas y que llegaron en un momento específico, es lo que comentábamos al principio, que es el decálogo del emprendedor. Siempre digo, estimado James, que dentro del decálogo del emprendedor, porque así como se menciona, ¿no? Por ejemplo, a nivel empresarial, en la Biblia mismo menciona muchos aspectos, ¿no? Para emprender uno tiene que también no solamente tener el sueño, la ambición, o sea, uno tiene que desprenderse de muchas cosas. Y el desprenderse conlleva pues a, a- a llevar una vida en la cual uno tiene que saber soltar situaciones, por ejemplo, dejar de hacer otras cosas, dedicarse. Incluso la familia es un pilar fundamental porque es ahí cuando se apoya, se entiende. Bueno, algunos emprendedores sí lo han tenido, otros no tanto. Y bueno, quizás en ese aspecto, bueno, en ese espectro, digamos, de apoyo, ¿no? De crear una red de apoyo a los emprendedores, pues se ve pues ahí ese nivel emocional, ¿no? Que un emprendedor siente cuando su familia, los más cercanos, pues también están con él, ¿no? Y creo que eres un ejemplo, James, de aquellos que ha laborado, o sea, realmente, y que ha ido cosechando, ¿no? Y que ahora, pues obviamente y de esos resultados bien, se abren otras oportunidades más, como bien lo dices, ¿no? Lo que nos acabas de compartir ahí, bueno, ese producto, ¿no? Me refiero a la sangría, ¿no? Y los otros proyectos, sueños, ideas, que yo estoy convencido que se van a ir dando a medida, pues, de que eh, una cosa vaya cumpliéndose un objetivo para luego llegar a otro, ¿verdad? Mira que es importante incluso, lo resalto, y lo resalto de manera bárbara, el apoyo de mi esposa no es normal en realidad. Eh, eh, Dentro de la familia, siempre el hombre, lo digo incluso con ese ego desgraciadamente machista que está sobre todos los hombres latinos, siempre uno es el que económicamente lidera, el que económicamente proporciona lo necesario en casa, pero el que mi esposa haya avanzado junto a mí, más allá de aportar el 100% de sus ingresos, tomando en cuenta que me quedé yo prácticamente en cero, más allá de aportar, de apoyarme incluso tiempo, con dinero, con personas, pues eso es fundamental. Incluso el apoyo. Estimado público, hemos vuelto después de este pequeño espacio. La Hora de los Emprendedores es un programa que es transmitido en vivo por medio de la plataforma Zoom. Lo pueden ver por Facebook y también sigan nuestro canal de YouTube, La Hora de los Emprendedores. Están invitados, amigos, a ver todos nuestros programas en las diferentes temporadas. La temporada 2025, que justamente inició en el mes de enero, y el programa de hoy que estamos, para todos aquellos amigos que se conectan o están pendientes en este momento, nuestro invitado de hoy es el señor James Noriega, que él nos ha abarcado, nos ha explicado pues anécdotas sobre su experiencia en cuanto a la música y hemos tocado ciertos temas con relación a anécdotas anteriores, emprendimientos y situaciones en las cuales uno como emprendedor también se ve envuelto. Estimado James, fue importante escucharte el inicio, ¿no? De tus anécdotas y cómo impactó eso en la actualidad. Estábamos también conversando sobre ciertas ideas, ciertos proyectos. Quisiera preguntarte ahora un tema que está en boga, que es muy importante, es sobre la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial, para muchos entendidos, lo ven como una oportunidad para reducir tiempo, crear cosas. En el estudio, en la parte académica, en la ciencia, lo utilizan pues para buscar fuentes de investigación, otros lo buscan pues para buscar cosas ya hechas, ¿no? Para reducir tiempo, ¿no? En el caso de la música, cuéntanos un poco qué beneficios tiene, cómo te ha simplificado, qué aportes te puede dar. Por favor, coméntanos. Bueno, con la inteligencia artificial puedes hacer un montón de cosas. Puedes incluso hasta grabar un trocito de tu voz y a través de un programa hacer que con tu voz canten Ujú. determinada canción. Yo podría incluso fingir mi voz llegar a tonos que no puedo llegar ya tomando en cuenta que tengo 54 años. Puedes hacer infinidad de cosas. Pero la verdad, prefiero que me ayude, y me ha ayudado muchísimo, para darle la forma correcta a mi sueño. ¿Cuál era mi sueño siempre? Eh, desde que nos enamoramos, que es cuando más duro te golpea al ser humano como una canción, eh, soñamos con la melodía tal como la escuchamos. Si en este momento la canción que te mueve el piso, Andrés, la canta, qué sé yo, Julio Iglesias, y tú la escuchaste en el momento que estabas más sensible, se te va a quedar toda la vida y se va a meter en tu corazón y va a quedarse allí. Viene de pronto José Carpio y canta la misma canción con otra melodía, quizá en el mismo tono, pero a su estilo. A ti te va a recordar la canción, pero no te va a mover el piso. Pero si de pronto viene Julio Iglesias y te la canta de la misma manera como tú la escuchaste cuando se metió en tu feeling, te va a mover el piso y va a tocar tu sensibilidad. Yo crecí escuchando música que tocaba las fibras más íntimas de mi sensibilidad. No necesariamente porque me sentía enamorado, sino porque me hacía parte de la historia de esa canción. Una lágrima, una sonrisa, un momento difícil, me generaba nostalgia, me generaba mucha alegría, mucha tristeza también. Entonces se fueron grabando en mi inconsciente las canciones tal cual las escuchaba. ¿Cuál era mi sueño? Cantar exactamente igual a como yo las escuchaba. Sí, quizá yo no tengo la misma voz de Camilo, quizá no tengo la misma voz de Julio Iglesias, pero tengo la misma pista y es donde me ayuda la inteligencia artificial. Extrae la pista, extrae los coros originales y me permite a través de una ecualización muy inteligente modular mi voz, darle el color apropiado para que se parezca, porque de pronto puede tener el mismo color, pero no se puede parecer. Yo respeto mucho a quienes intentan imitar, pero científicamente está comprobado que ninguna voz es imitada. Ninguna. Puede ser el mismo color de voz, como dicen los que saben de música, pero no es igualita, no es igual. Peor aún, no es mejor. Yo estoy claro en eso. Pero sí voy a moverte el piso porque voy a intentar cantar lo más parecido a la canción que tú escuchaste, al menos partiendo de la forma, porque el fondo lo pone mi voz y el sentimentalismo de mi interpretación. Es de alguna manera lo que me engancha con las personas. ¿Verdad? Allí entra la inteligencia artificial, en lo que es la forma de la música que yo les puedo ofrecer. Es lo único que yo puedo, eh, lo que logro de pronto sacarle provecho. Podría sacarle, como te digo, un montón de cosas. De hecho, hace poco estaba viendo un programa que valía como $42 la membresía mensual y hay canciones que yo no puedo llegar ya a esta altura. Y eso que me cuido mucho la voz, yo no tomo, no fumo, nunca he fumado. Intento, antes de grabar, yo grabo una vez cada 15 días, me encierro en mi estudio y grabo las canciones hasta donde me llega la garganta, preparándome media hora antes con limón y miel, para tener una voz, una garganta lo más apropiada posible. Y una canción la grabo 3, 4, 5 veces, dependiendo de la canción. Ya luego es un programa, escojo las mejores estrofas, los mejores versos y hago una sola, ¿no? Eso también lo puede hacer inteligencia artificial, pero por muy inteligente y que sea, siempre será artificial. Yo creo que el sentimentalismo
que te hace Algo que abrazar lo que nace, amas. que se siente, No, ¿verdad? sí, sí, no puede ser encomendado a algo por muy inteligente que sea, porque sigue siendo artificial. El amor no es artificial. El cariño no es artificial. Las sensaciones que tú y yo sentimos al conversar no pueden ser jamás artificiales. Es probable que exista una amistad artificial, que existan sentimientos artificiales movidos por otro tipo de cosas. Pero lo que es real, lo que es transparente, no puede ser artificial. Yo creo que los que intentamos ofrecer un producto que llegue tal como nace, lo que nace en el corazón, llega directamente al corazón. Eso tenlo por seguro. Quizá por eso a veces, cuando suelo cantar alguna canción, suelo despertar alguna lágrima en alguna persona, no necesariamente mujeres, también ocurre con hombres, es porque llega directamente. La inteligencia artificial ayuda mucho, vuelvo y repito, en las formas. Yo creo que el fondo siempre el ser humano tendrá que seguirlo poniendo para que todo tenga sentido real. Realmente, estimado James, pues cada el público saca sus conclusiones, ¿no? En mi caso, pues no, yo te puedo también dar un hallazgo, ¿no? En cuanto al uso de la inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial te puede simplificar muchas cosas, te puede ser un soporte, una herramienta, pero no es totalmente confiable también. Porque déjame decirte algo. Está demostrado que cuando tú buscas algo, en este caso, mejorar algo, ya, lo sintético, lo artificial, en este caso, aquello que te entrega la inteligencia artificial, se nota que no es realmente en su totalidad natural, no sale de adentro, ¿no? Incluso personas que a veces investigan temas cuando quieren buscar referencias, qué sé yo, de alguna biblioteca mundial o de algún lugar, ¿ya? Las referencias que buscan o que encuentran, ¿verdad? No son confiables. Porque a mí me ha pasado que, por ejemplo, tipeo algo, algún tema, ¿no? Sobre medicina o educación o historia, y te indica, ¿no? Este tema lo puedes encontrar aquí, 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 aquí. Y si tú eres minucioso y criterioso al buscar las fuentes, a veces no coinciden. O sea, Google, o sea, vas al Google, en el Google tú dices, a ver, la inteligencia artificial me dio esto, busco, no existe. O si existe, bueno, fue de un tiempo atrás, o es de alguna referencia que de pronto ya no es tan actualizada. Entonces, no hay que confiarse del todo. O sea, por ahí se comenta y se dice que la inteligencia artificial va a reemplazar trabajos en la humanidad. Yo personalmente soy escéptico en eso, ¿verdad? Respeto los criterios de personas, pero yo creo que para ciertos oficios y profesiones no será posible que la inteligencia artificial reemplace, porque se necesita más que conocimiento, se necesita justamente voluntad, se necesita la sensibilidad, que solamente el ser humano lo puede tener, estimado James. Yo creo que la tendencia en sí genera esa idea de querer empujarte en la dirección de que todo sea práctico, simplificado, de que todo sea rápido, de que todo, que no necesites pensar mucho para obtener lo que necesitas para consumir de manera general. Pero creo que la excelencia, solo la excelencia, podemos abrazarla cuando partimos, debe de ser. Partimos con la iniciativa, con lo que comentabas, un pensamiento real, no ficticio, una investigación real, esa, esa, ese no sé qué que lo impone la voluntad humana, y creo que es la única forma de encontrar excelencia. Quizá nos equivoquemos, es probable que incluso la excelencia se logre, que incluso las mismas emociones logren ser artificiales con el paso del tiempo, como todo siempre se va a depurar, se va a tratar de llegar a mejorar la idea. Quizá tú y yo no vivamos para eso, pero creo que la humanidad carecería ya de eso que la hace distinta, que nos hace diferentes a una máquina, que es justamente la originalidad, que es justamente ser
como somos. Seríamos todos iguales. Seríamos quizá los que tienen dinero, serían lo mejor, y los que no tienen mucho estarían en segundo lugar, y los que no tienen nada, pues serían lo último. Fraccionado completamente. Uno, dos y tres, y se acabó. Ahora tú encuentras talento en gente que no tiene nada, y encuentras mucho talento también en gente que tiene mucho. Y viceversa. No encuentras nada en el cerebro de gente que tiene mucho, y tampoco encuentras nada en el cerebro de gente que tiene nada. Entonces, si hay ese algo que nace en el corazón, viaja al cerebro y que forma parte de ti, de tu engranaje, de tu espíritu, que se va desarrollando en la medida que te mueven las virtudes que Dios puso y te hace diferente. No mejor, te hace diferente. La diferencia sí, la marcarás tú, siendo mejor o peor que los demás, pero ya depende de cada uno de sacar adelante las virtudes que todos tenemos virtudes. Esperemos que el mundo no sea como pareciera que va a ser más adelante. Yo soy de los que cree, o sea, soy de los que sueña que siempre o sea, en la historia de la humanidad siempre han existido locos, poetas, aquellos irreverentes, aquellos que se atreven a desafiar el status quo, las cosas que muchos consideran estructuradas o dentro de lo normal o la jerarquía de lo que debe ser, pues, ¿no? Pero yo sí creo que al mundo le hacen falta ese tipo de cosas disruptivas, cambios, ¿no? Y el mundo llama locos, aquellos que son apasionados o que piensan distinto, o aquellos que retan eh, a lo que es considerado normal, como debe ser, ¿verdad? En el caso de la música, ¿no? Para no desviarnos un poquito del tema, ¿no? Como estamos viendo, yo creo que podrán haber muchas invenciones, cambios, este, aplicaciones, herramientas, como quieran llamarlo, pero siempre se va a sostener en la sensibilidad del artista, de lo que hablamos, de lo que tú explicaste muy bien, de la sensibilidad en la forma como das y también cómo recibe el público. Yo creo que eso, la inteligencia artificial, por mucho avance que tenga, no va a poder suplir esa parte porque el ser humano es fue creado justamente para eso, ¿no? Que un robot, hablando ya de temas de tecnología, ¿no? Por ejemplo, en Japón tú ves invenciones de muchos robots que son mucamas, que cumplen ciertos oficios para satisfacer necesidades humanas, pero que ahí va lo que dijimos, o sea, vamos al hecho de que no puedes reemplazar la parte de la sensibilidad humana, las emociones no las puede tener un robot, por mucho que esté programado, que diga, bueno, qué sé yo, voy a hacerte feliz, voy a compartir esto contigo, vas a darme las gracias, Entonces, en el campo de la música se va a notar también que el cambio en una voz o también, estimado James, te comento que he visto de ciertos artistas que hacen dueto o dúo que llaman con la voz de otros cantantes que ya son fallecidos. Por Ah, ejemplo, sí. Julio Jaramillo, ¿no? Yo vi una vez Sí. que hicieron un dueto fantástico. Bueno, es maravilloso verlo, ¿no? No sé si tú de pronto nos puedes explicar un poquito o conoces sobre esas aplicaciones, ¿no? O sea, lo que te comentaba hace un instante, sí, es un programa que con tan solo escuchar la voz de determinado, pones tú, se me ocurre disco de Julio Jaramillo, y ordenas al programa que te cante Julio Jaramillo una canción de José José, para ponerte un ejemplo. Julio Jaramillo, el programa, lo que hace es eh, eh, Julio Jaramillo cante Almohada, en la forma de Julio Jaramillo. Pones, qué sé yo, otro cantante, un reggaetonero, no conozco mucho de eso, un reggaetonero, grabas un trocillo de la canción del reggaetonero y le ordenas al programa que te cante una canción de Rafael. Te va a cantar la canción de Rafael con la voz del reggaetonero. Es fácil. La verdad que es simplemente cuestión de bajarte el programita, hacer la nota y hacer. En YouTube hay muchos videos y salta ¿cómo es te emociona por algún momento,
vi una canción de Camilo Sesto, a Camilo Sesto cantando Libre, de Nino Bravo. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre. Entonces, son voces muy fuertes. Camilo tiene una voz, goza. Es Nino imponente. Bravo, imagínate, increíble. Claro, pero salta al oído. Pero claro, si tú te pones ya a escuchar, mucha gente que solo oye música, hacer música y otra cosa, ¿sabes a qué me refiero? La gente que le encanta la música clásica tiene el sentido de percepción bastante desarrollado. Tú vas a notar inmediatamente que obviamente un producto no es. Es bastante notorio. De hecho, lo que conversamos hace un ratito, la tecnología, ah, ay, no quiero ser, no quiero, quizá voy a herir susceptibilidad de gente joven, sobre todo que disfruta de la música joven actual, pero antes personas ni siquiera estudiaban música. Camilo no estudió música, no se metió a un conservatorio a estudiar música, Había mucho no le empírico. enseñaron. Sí, 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 era gente que nacía ya con esa virtud, que se iba puliendo en la medida que avanzaba, se iba redescubriendo año a año. Y así muchos artistas, muchos cantantes. Ahora no. Ahora, si yo tengo el sueño de ser cantante, así no tenga voz, me meto a un lugar donde me enseñan música, me enseñan vocalización y ¡fum! A cantar se ha dicho. Me meten en un programita, modulan mi voz, me conectan con alguien que me componga una canción que vaya de pronto con la mentalidad de la juventud y pego. No era tan fácil antes. Antes tenías que tener una bonita voz, ¿De una acuerdo? buena voz. Así es. Date como Rafael. Entonces, yo sí creo que ha deteriorado un poco ese, la idea de lo que es realmente cantar. Yo disfruto un cantante actual cuando realmente me demuestra en fondo y forma que vale la pena escuchar. Yo soy muy sincero. Actualmente son muy poquitos, muy poquitos. Entonces, ahí yo creo que sí, sí nos ha deteriorado un poquito la idea de lo que es un buen cantante, la tecnología. Yo creo, es como, por ejemplo, hablando del arte, que de pronto a través de un programa básico, Paint, te pongas a crear una pintura, te hace el programa, ¿verdad? Pero no eres tú quien lo hace, eres tú quien programa para hacerlo. No, eso no te convierte en buen pintor, un mínimo en programador. Jamás serás un buen pintor, jamás te van a comprar un cuadro de lo que realmente valoran, lo que haces. Y eso pasa con la música. Entonces, lo que hablabas hasta hace un poco sobre la información, lo mismo pasa con la escritura. Escribir un libro partiendo de inteligencia artificial, de chat GPT, no necesariamente de investigación, o no necesariamente de lo que te nace del corazón, y que se distribuye en tu mente y que fluye a través de tus sentidos y se transforma en palabras al escribir. Entonces, sí ha hecho mucho daño, creo, esto a las verdaderas sensaciones que genera el arte actualmente. Y eso obviamente le hace daño a las generaciones. Claro, y más que todo, si hablamos de aquí se desprende un tema que es la evolución de la música en el tiempo, ¿no? Y hablar sobre ese tema, pues comprende muchas etapas, décadas, hablar sobre en los años 70, los años 80, son los géneros, ¿verdad? Cómo fueron apareciendo en algunos países, cómo fueron evocando, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, aquí en Ecuador, la música, Ecuador de por sí ha sido aquí ha habido mucho romanticismo, ¿no? Es un país muy romántico Ecuador, ¿verdad? Está comprobado que, por ejemplo, hay géneros, ¿verdad? En el caso del rock, por ejemplo, yo estaba leyendo que el rock aquí en Ecuador por los años 80 hubo un germen, hubo una semilla, ¿producto de qué? De los grupos argentinos, de los grupos españoles, ¿verdad? Rata Blanca, Cerati y otros compositores más, ¿verdad? Y si vamos a otros países anglosajones, música en inglés, ¿verdad? Inglaterra, Estados Unidos también, que han aportado bastante. Pero a lo que quiero llegar es que si tú analizas, ¿verdad? En las décadas anteriores, la calidad no se negociaba, o sea, la calidad
ante todo, ¿verdad? La calidad en cuanto al contenido, la calidad en la presencia, en el marketing, la calidad en todo, ¿no? Hasta en la presencia mismo de los compositores, de los cantantes y todo, ¿no? Con el tiempo, entre una brecha, digamos, finales de los 90 y 2000 y algo, 2005, 2006, fueron ya cambiando algunas cosas y como tú bien lo mencionas, James, la calidad pasó a un segundo plano para dar paso a lo momentáneo, a lo que vende más, a lo que urge más y realmente creo que el sentido de la música cambió, ¿no? Para muchos creemos que para mal, para otros con sus gustos dirán que fue para bien, ya eso es respetable, eso no lo voy a cuestionar, pero en la historia de la música han habido esos cambios, esas disrupciones, ¿verdad? Pues yo creo que ha marcado cultura, ¿ah? Ha marcado cultura. La vez pasada leía que la música que consumimos los latinos, los géneros que consumimos los latinos, no son los mismos que se consumen en Europa, en países del primer mundo. Eh, Incluso el contenido de redes sociales, ¿Mm? el fondo y la forma de lo que consumimos en redes sociales en los países latinos no es lo mismo que se consume en países del primer mundo. Entonces, sí, tú dijiste algo importante. Acá todo lo hicimos más comercial. Acá si vende, no importa lo que es, cómo es, quién es. Lo importante es que se vende. Y sobre texto de esa idea comercial, se ha hecho mucho daño a nuestra. Se ha distorsionado incluso el hecho de cómo nace, por ejemplo, por ponerte un ejemplo básico de cómo nace una relación, de cómo se filtra, de cómo se vacila, decíamos nosotros en mi época de pelados, de adolescentes, cuando nos gusta una muchacha, ¿no? En mi época decirle a alguien a través de una canción, escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí, deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí. ¿Qué música escuchan ahora? Voy a ser un poco agresivo en lo que te voy a cantar, pero siempre me dio risa este trozo. De que te lo hundo, chispum, chispum, chispum. O sea, solo para ponerte ejemplos completamente contrapuestos. No está en tela de duda los géneros que se consumen ahora, no necesariamente reggaetón, ¿eh? Ujú. Hay canciones de otros géneros Sí, sí, géneros que son muy urbanos. agresivas ya en el tema. Sí, géneros urbanos en donde se habla de manera muy directa, lo cual rompe un protocolo normal, el inicio de una relación. Es, antes, frente a alguien que te agradaba, puedes decir lo mismo, pero de diferente manera. O sea, puedes decirle, puedes cantarle a una mujer que te gusta, con quien ya tienes, estás cerca de ti, y le estás insinuando tener ya algo más directo, más serio, intercambiar un momento de amor, ¿verdad? Cercano, decírselo de una forma romántica. Voy a llenarte toda, toda, lentamente José y José, poco a poco, con mis besos. Muy distinto. Dale un reggaetón donde le dices todo lo que normalmente se hace en la directa. Sola. Hay formas y formas. Yo creo que siempre hubo eh, la idea de trasladar la emoción o lo que deseas a través de una canción. Lo que cambió es la forma torcida, directa, agresiva, irrespetuosa incluso. No porque sea de 54 años, en algún momento dirán, este man viejo, tiene una manera de pensar. Yo creo que el amor no envejece, el amor no evoluciona, el amor siempre fue igual, ¿verdad? Siempre te enamoraste desde la inocencia. Siempre viste a una mujer y la viste no necesariamente desnuda, la viste sonriendo con unos ojos hermosos, con una mirada profunda, con unas manos dulces.
unas manos tiernas, con una... Desde lo auténtico, la autenticidad, ¿no? Exacto, y eso te genera romanticismo, te genera música interna, pero lo que nos genera ahora la música actual ha cambiado el concepto de la relación sentimental. Totalmente de acuerdo, estimado James. Y aparte de eso, al inicio de nuestra entrevista, antes de comenzar, te comentaba un breve estudio que han hecho encuestas, ¿no? Sobre el tipo de música, sobre la calidad de música que escuchan las personas. Es determinada por altos niveles de inteligencia, grado, preparación, nivel de cultura, estratos sociales y todo eso, una demografía que indica un estudio, ¿no? Que revela, ¿no? Y adicionalmente a esto, James, eh, la música, como todo arte o como toda, digamos, en este caso, en la industria del entretenimiento, ¿verdad? Hablemos de conciertos, presentaciones, se utilizan a los grandes artistas, en este caso modernos, ¿no? Vamos a citar nombres ya, ¿ok? Daddy Yankee, bueno, ya Daddy Yankee ya está retirado, pero hubo un tiempo en que él impactó a una generación, ¿no? Con el tema de la gasolina y otros temas más, reggaetoneros, Wisin y Yandel. Vamos un poquito más, Y esos eran bastante decentes todavía. esos eran decentes, bueno, Don Omar, bueno, Shakira sigue todavía en vigencia, sigue facturando, como se dice, ¿no? El asunto va por la cuestión. El asunto va por la parte de cómo utilizan a estos íconos musicales, a estas personas, para influir, ¿no? A la gran masa, a la colectividad, ¿verdad? Mm. Y ahí viene también la parte política, geopolítica, ¿no? Porque también, si vamos ya a otro nivel de pensamiento, conviene de alguna manera tener dormidas a las personas, ¿verdad? Para no despertar o darnos cuenta de muchas cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Bien lo decía, por ejemplo, en canciones de protesta, el grupo Los Prisioneros de Chile, lo dijo Cerati también en algunas canciones, lo ha dicho también. Me gusta la música protesta a mí. ¿Por qué motivo? No es porque soy rebelde, no es porque quiero cambiar el mundo, incendiar, no, no, sino porque considero de que en ciertas temáticas el contenido, por ejemplo, Molotov, tiene mucha razón en aspectos políticos, ¿no? Hay un grupo hay un cantante, Mano Negra, no sé si lo has escuchado, que hizo un video en Colombia, es un cantante francés que hablaba sobre, bueno, narcotráfico, guerrillas y todo eso, pero Calle utiliza 13 también. exactamente, utilizan las canciones, pero para dar un mensaje. Ahí estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo cuando se quiere manipular, cuando se quiere, obviamente, manejar, pues bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Ya es otro tema. No, pero sí tiene que ver con la educación, Andrés. Mira, tú que te mueves en ese espectro importante para nuestra sociedad, tiene que ver mucho con un tema educativo. Tú citabas algo neurálgico. Conviene tener distraída a las masas, sobre todo los jóvenes. Siempre hemos visto a los jóvenes como el futuro de la patria, mientras la juventud, mientras la sociedad joven se mantenga mareada en una atmósfera en donde no existe un ideal apropiado que los beneficie a futuro mediano o largo, siempre va a convenir a quienes de alguna manera están sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, y para que eso ocurra, eh, la educación no debe de ser tan fortalecida, no debe ser tan orientada a liderar, tan orientada a despertar, tan orientada a alimentar esa rebeldía normal que tiene todo joven, ¿no? Sino más bien a dormirla o a distraerla con cosas que no necesariamente los despiertan, sino que fueran. Pero nos estamos metiendo en temas políticos. Yo creo que es mejor apartar. Sí, claro que En sí. todo caso, sí es triste, ¿ah? Triste, duele, incomoda, molesta, porque yo también tengo mis hijos. Yo sí creo que depende de nosotros, depende de lo que, no de la música que se escuche en mi caso. Mis hijos cada vez que me ven, escuchan mi música o me ven que estoy escuchando la música que me gustan, me dicen, papi, usted está escuchando canciones del antes de ayer, no del ayer. Entonces, pero el escuchar determinado género, determinado
determinadas formas de música, también los enrumban a ellos a sus canciones modernas. Entonces, yo hasta aquí no objeto ninguno, nunca critico la música de mis hijos, créame, y de hecho comparto. De hecho, por ejemplo, Residente, Calle 13, Molotov, a mi hijo 25 años, siempre le gustó, y recuerdo haberlo llevado en algún momento a un concierto en Quito. Y me agrada, comparto con mi hija también, comparto su música. Sí, depende de nosotros. No para limitar, es decir, no escuches, sino para orientar. Pero, vuelvo y repito, ya de por sí en nuestra sociedad la familia está como también cambiada, ¿no? Está fragmentada y eso no ayuda. Sí, estimado James, bueno, me gustó, me gusta bastante esta parte cuando converso con los invitados sobre estos temas, porque también llevamos a la reflexión, ¿no? Que eso realmente es importante también, ¿verdad? Cada persona es un mundo diferente, cada persona es de su perspectiva o filosofía de vida, de su mundo, absorbe lo mejor, toma aquello que le sirve y desde su interior, pues, saca las mejores conclusiones, lo que es mejor para su entendimiento, para su vida, ¿no? Amigos, la hora de los emprendedores está llegando a su fin, pero antes de despedirnos primero, queremos agradecerles a todos ustedes por su fidelidad. Esta entrevista va a ser compartida en nuestras redes sociales. Síganos en YouTube, La Hora de los Emprendedores, historias de éxito. Estimado James, antes de despedirnos, primero quisiéramos pedir sus últimas palabras, ¿no? Para la audiencia y también un mensaje sobre la música, ¿no? En nuestros tiempos, ¿no? Bueno, Andrés, muchas gracias. Gracias por la bonita oportunidad, la verdad que lo he disfrutado mucho. Y a todos quienes tendrán la oportunidad de escucharnos, pues un gracias enorme. Eh, una solicitud especial que me nace en el corazón en forma de, me encantaría cantarla para darle en forma de canción, pero solicito a cada persona. Es importante intentar por todos los medios. La vida es una sola, desde que nacemos hasta que nos vamos. Lo único que tenemos conciencia y estamos claros y precisos es cuánto dinero tenemos en el bolsillo. No sabemos, podemos tener poco o mucho, no sabemos cuánto tiempo nos queda, porque todos nacemos con virtudes, todos nacemos con virtudes. Dios pone en el corazón y la vida de cada uno de nosotros algo que nos diferencia del resto. Al inicio de la entrevista escuchaba que Andrés nos comentaba de que existe bendición cuando esa virtud es compartir. Abrazarlos con mi música genera en mi bendición las lágrimas, las sonrisas, todo aquello que de alguna manera logro despertar cuando escuchan alguna canción, cuando cantan conmigo, genera bendición a mí porque es algo que nace de mi corazón, algo que ama hacer desde niño, que Dios me dio la oportunidad ahora de proyectarlo, de abrazarlos a cada uno de ustedes. ¿Qué me emociona? ¿Qué me inspira? Es justamente, y por eso siempre los tengo allí, los que ustedes ven detrás de mí. Mi hijo James, 25, mi hija Natalie, señora ya de 29, y mi esposa. Creo que la mayor motivación y la mayor inspiración que podemos tener todos es la gente que amamos. Y por los que amamos, somos capaces de cualquier cosa. Eso jamás lo niego. Abracen lo que aman y lo que quieren, y basándose en el apoyo y en el amor que los abraza, que nos abraza a diario, con la mano de Dios podemos lograr cualquier cosa, créanme. No importa el presidente, no importa la ideología política, lo que importa es lo que tenemos en el corazón. Y eso nos mueve. Y cuando Dios nos toca, créanme, abre puertas y abre ventanas. Un abrazo gigante. Gracias por estar cerca de mi música. Gracias, Andrés, por esta oportunidad. Gracias de todo corazón. Muchas gracias, James, por esas palabras y desearte de todo corazón, de parte mía, personal, de Andrés Rodríguez, de los que hacemos la hora de los emprendedores, éxitos, bendiciones en tu actividad, ¿no? Y que todo lo que sea cosecha, pues sea producto de tu constancia, trabajo, apoyo familiar y que sea abundancia, ¿no? Porque de eso se trata al fin y al cabo, y poder bendecir
toda la colectividad, a las personas que realmente con el talento que nosotros tenemos. Muy bien, James. Y Eh, amigos, espero ante todo pues que hayan disfrutado de esta entrevista, no la sientan como un formato como es común en las entrevistas semiestructuradas o estructuradas. Aquí ha habido conversación, risas y ustedes también pues podrán participar en sus comentarios, ¿no? Les agradecemos de todo corazón y estamos a 2 días de celebrar el Día de las Madres, ¿no? Así que a cada uno de ustedes, amigos, que si las tienen todavía, pues disfruten y acompañarlos, pues aquellos que en este caso terrenalmente ya no las tienen, ¿no? Disfruten, gracias. Es un placer haber compartido con ustedes la noche de hoy. Gracias, James. Que tengan una excelente noche. Ay, bendiciones. Bendiciones. Gracias a todos.